Bienvenidos a Iluminación en Evolución, un programa dedicado a elevar la conciencia y ver la vida desde otra perspectiva. Nuestro propósito es brindar valiosa información y herramientas poderosas para tomar control y transformar todos los aspectos del ser. El tema de hoy es Trascendencia del Perdón, edición Los Padres. Mi nombre es Maggie Ramírez y conmigo el copresentador Miguel Martínez Santibáñez. Hermanito. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Muy bien. De nuevo aquí con todos. De nuevo. Nuestra comunidad que está siempre con nosotros y les agradecemos mucho por la paciencia que nos han tenido y que de nuevo estamos aquí con ellos con este tema tan importante. Y además nos los han pedido. Ellos Nos lo nos han pidieron pedido. así que nos hemos dedicado a hacer el perdón en 4 entregas muy importantes cada una, así que les invitamos a que se lo vean hasta el final, hagan sus preguntas. Claro. Cada edición y bueno, aquí estamos para responderle cualquier pregunta que tengan en este tema tan trascendente que hay. ¿Verdad que? Claro, recordarles que estamos en vivo y tenemos el chat abierto si tienen algunas preguntas, algún comentario, algo que nos gustaría comentar y compartir. Por favor, estamos en vivo y estamos aquí para contestarles cualquier preguntas que tengan ustedes y también para convivir juntos esta charla, esta plática y este tema tan importante. Hermanito, ¿cómo has estado estas últimas semanas? Bueno, sí, no estuvimos al aire un par de semanas por era necesario, viaje maravilloso, extraordinario. Ajá. Y como hablábamos fuera de línea, ¿no? Fuera del micrófono, es tan importante exponerte, salir para retomar energías. Y bueno, pero también te diré otra cosa, hermanita. Dime. Me acostumbro tanto a los martes que ya los extraño. Claro. A los que nos escuchan, los comentarios que nos dan, porque no es como lo sentimos como una obligación, sino es un momento de mucha alegría y de mucha entrega y se genera mucha energía y muy, muy interesante, ¿no? Sí. ¿Te pasa lo mismo a ti? Sí, definitivamente, porque como ya he creado ese espacio para los martes y como desde que creamos este programa, hermanito, no fue algo que lo hicimos por como un deber, sí, como una obligación, sino era nuestra pasión, sí, era algo que para nosotros era importante y es un gusto hacerlo. Entonces, en las semanas que no lo hacemos, sí se siente raro el no estar conviviendo los martes contigo y con la comunidad, que está creciendo. Y si es la primera vez que estás viendo este programa, bienvenidos a Iluminación en Evolución. Y recuerda, todos los martes a las 7 p.m. hora del Pacífico, estamos aquí en vivo, pero también pueden revisar nuestra página, pueden ir a la página de nosotros también a encontrarnos y también les recordamos de que lo tenemos en todas las plataformas de podcast. Entonces pueden encontrar a Iluminación en Evolución en todas las plataformas donde pueden escucharnos mientras cocinan, mientras manejan, mientras se van a caminar, algo muy bonito, muy ameno que pueden incluir en su día a día. Lo hacemos nosotros mismos, ¿verdad, hermanito? Que nos escuchamos. Sí. Qué buena idea esa que acabas de decir, el escuchar programas que te enriquecen mientras caminas, mientras cocinas, mientras haces tus actividades diarias, o no sé si diarias, pero en ese momento de esparcimiento es donde puedes tú exponerte a esta información que te va a enriquecer, te va y vas a aprender algunas cosas muy interesantes porque siempre ponemos estrategias muy interesantes. Claro, y prácticas. Esta idea para ti, prácticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Pues, hermanito, empecemos esta plática porque es hay tanto de qué hablar y tanto que comentar, que es la trascendencia del perdón. Y esta edición es la edición de los padres. De los padres. ¿Y por qué de los padres? Porque de ahí venimos, ¿verdad? Claro,
lo más importante que ocupamos ver para poder abrirnos a en realidad entender mucho de nosotros y de cómo practicar lo que es el perdón, ¿sí? Porque el perdón, el poder del perdón es tan grande y que nos lleva a liberarnos, que uno mismo se mete en una cárcel al no practicarlo, ¿sí? Sí. Y por eso es que es necesario, ¿sí? Para poder tener una vida plena, el practicar el perdón. Y es una práctica, no es algo que haces una vez y allí quedó, sino es la práctica del perdón, ¿sí? Y la pregunta es, ¿a quién tienes que perdonar tú? Esa es una excelente pregunta, hermanita. Claro. Porque nosotros que hacemos terapia, somos terapeutas clínicos SIAP, somos conscientes de que el 95, por no decir el 99% de las personas que damos terapias, que ya van cientos y quizá miles, siempre tienen algo guardado con los padres. Y siempre tienen cargando esto en sus espaldas como una carga. Y lo sacan siempre. Y es como un obstáculo, una situación que la tienen por allí. Y lo tienen allí. Entonces, por eso decimos, ¿no? Es necesario para tener una vida plena, sí. Porque si lo tenemos guardando esto, hay que perdonar necesariamente. Y vamos a explicarles cuál es el proceso ahora, ¿no? Claro que sí. Muy interesante que tenemos aquí. ¿Lo puedes leer, hermanita? Claro que sí. Perdonando a los padres. En tu ADN tienes grabado mucha información que viene de tus ancestros a través de tus padres. La forma como te criaron, si hubo abusos, maltratos, indiferencias, tristezas, odios, insultos, etc. Es porque tus padres fueron tratados de esa forma, ¿sí? Te criaron como los criaron a ellos. Hacen lo que aprendieron. Muchos de estos recuerdos negativos se presentan en tu vida y te afecta, te bloquea, te frustra, te hace que te estanques y no te permite avanzar. Esto es lo que para nosotros no entendemos, si no entendemos la raíz de lo que nos está bloqueando la vida en nuestro camino, no podemos avanzar. Y es por eso que es importante ver este tema del perdón a los padres, porque no solamente estamos hablando del perdón a los padres, sino también a lo que llevamos dentro de nuestro ADN de generaciones pasadas, ¿sí? La mayoría de las personas no saben cómo perdonar a sus padres por situaciones de abuso o maltrato. No saben cómo hacerlo y viven con este martirio por el resto de sus vidas. Esto es muy cierto. Lo hemos visto, como decíamos, en las sesiones siempre. Y sobre todo, hay una parte que decía ahí, ¿no? Que dice claramente que no saben cómo perdonar, porque realmente intentan, o lo dicen de la boca para afuera, pero no tiene mucha trascendencia, está siempre allí, y es una cosa que los tiene como un martirio tremendo. Pero entendamos una cosa, y esto viene de generación en generación. Es decir, los padres nos enseñan esto porque viene de otra generación, y ellos lo trataron porque los abuelos lo trataron así, los bisabuelos lo trataron así, los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera, de generación en generación. Es la única forma que aprendieron para nosotros criarnos. Entonces, hay que ver de esa forma, ¿no? Claro que sí, y para mí, una de las cosas, hermanito, que creo que la razón que fui tan madura a tan temprana edad fue porque me encantaba platicar con personas mayores, muchísimo mayor que yo.
y les preguntaba acerca de su vida y aprendía a través de ellos, Claro. ¿sí? Aprendía el por qué la gente es como es, el por qué las, las costumbres, ¿sí? Y cómo es que nuestros círculos tienen tanto que ver. Por ejemplo, las pláticas que he tenido con mi mamá, cuando hablan de que cuando ella era pequeña, obviamente les pegaban los padres mucho, ¿sí? Claro. El abuso físico era Físicamente los normal, golpeaban, claro. sí, y era normal, y era tan normal que hasta el vecino te podía pegar si te En portabas las mal. escuelas, sí, En las escuelas, con era, las reglas les pegaban. O sea, algo que ahora dice uno, ¡ah! ¿Cómo puede ser? Algo sí, era claro, tan normal, claro. ¿sí? En los círculos y en nuestra sociedad, que claro, los tiempos han cambiado y qué bueno que han cambiado, pero ocupamos recordar que los tiempos eran diferentes, Claro. ¿sí? Y no podemos medir, ¿sí?, a los padres de ahora o las costumbres que ahora tenemos en nuestra sociedad con lo que era en los tiempos de antes y en los tiempos de los nenantes, ¿sí? De los tiempos de cuando nuestros Otras padres eran generaciones niños anteriores, y los sí, abuelos, ¿cómo es que era entonces? O sea, la evolución, qué bueno que hemos evolucionado y hemos crecido como sociedad, pero ocupamos recordar que existe eso, que claro, existe algo que claro, se pasa de generación en generación y lo que uno puede desear es que quebremos, ¿sí? Con las tradiciones que afectan, que no son positivas y que no apoyan a esa evolución. Y aquí lo que le invitamos a los que nos escuchan es la observación. Recuerden, la observación es fundamental. La observación, observar, darse cuenta, y vamos a ser repetitivos aquí, en el sentido de que estas costumbres vienen de generación en generación, cientos de generaciones, Claro. hasta llegar a ti. En este momento fecundo, estás tú parado en este instante, a la edad que tienes, en tu ADN tienes información de cómo te enseñaron, entonces, observa, lo primero que te pedimos es eso, ¿no? Es entender de que esto viene de generación en generación, que tú tienes la capacidad de comenzar a cambiar esto, a cambiarlo. ¿no? Definitivamente, ¿no? Así es. Y el perdón es una de las maneras que se puede hacer, ¿sí? Que no, si no se utiliza y si no lo enseñamos, ¿cómo es que uno puede perdonar y pedir perdón si no le enseñamos a nuestros hijos cómo? Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo es que uno pide el perdón y cómo es que perdonamos también? Debes saber que el perdón es una extraordinaria fuerza muy potente que tiene una gran capacidad de sanación y liberación. El no perdonar genera resentimiento que es como un veneno que poco a poco te va a causar serios problemas de salud y te va a afectar muchísimo, ¿sí? Te va a afectar muchos aspectos de la vida, tus relaciones, tu economía, tu salud, tu estado emocional. Así Hay es, tanto, efectivamente, mucho por hay perdonar. tonto que está en la línea. Así Y que es. ocupamos ver eso, porque cuando no entendemos, es fácil sostener ese resentimiento, que lo hemos visto, hermanito, en tantos entrenamientos que Claro, hemos dado, claro, sí, que es más importante para ellos sostener ese resentimiento, ¿sí? Y ese enojo, que darse cuenta cómo es que eso les está afectando físicamente, mentalmente, emocionalmente, financieramente, o sea, hay en todos los tanto. aspectos, Claro. hermanita. Queremos que ustedes se den cuenta de algo. No crean que esas tendencias que tienen de resentimiento, de tristeza, de abusos que sienten, no todo es por los padres que lo trataron así. Claro. Que entiendan que esa información está en el ADN, es decir, en tu ADN están Claro.
cómo trataron a tus padres, cómo trataron a tus abuelos, cómo trataron a tus bisabuelos, y así generación en generación. Muchas de las emociones que sientes, esas emociones terribles, no vienen necesariamente de cómo te trataron a ti. En eso en primera instancia, porque hay que entender claramente de que, una vez más, de todas estas generaciones que vienen tras tuyo, tú eres el último bastión aquí. Y entonces, hay que entender esto. De pronto te das cuenta y eres consciente de que si sigues manteniendo este resentimiento, eso va a detonar en un cáncer, va a detonar en muchas enfermedades. Y es absolutamente importante entender, repitiendo lo que hemos leído allí, de que el perdón es un poder maravilloso de liberación y de sanación. Sí. ¿No? Sí. Es maravillosísimo. De manera que... definitivamente. Allí estamos puestos, ubicados, entendiendo que en el ADN tienes toda la información de todos tus ancestros. Imagínate la riqueza de información que tienes. Claro. De manera que es tan interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Pero las personas piensan, hermanita, que sienten estas sensaciones negativas y dicen, no, por mis padres, por mis padres, por mis padres. O por el lugar donde nací, el país donde nací. No necesariamente. Sí, pero hay más, ¿no? Hay mucho más. Claro, más que nada el reconocer que tienes el poder de cambiarlo, que tú tienes el poder de elegir cortar con la cadena, ¿sí? De lo que se ha pasado detrás de generaciones pasadas. Cuando uno es consciente de eso, es presente a eso y elige, ¿sí? Elige cambiar por uno mismo, pero para que las próximas generaciones no tengan que vivir y tener las experiencias que nosotros hemos vivido, que no hay necesidad de eso. No. Cuando uno ya es consciente de eso, puede hacer la diferencia, puede cambiarlo. No es fácil necesariamente, pero sí es sencillo, y es por eso que nosotros damos las herramientas para que poco a poco uno pueda practicar, ponerlo en práctica y ver cómo empieza a cambiar, cómo empezamos a cambiar nosotros, ¿sí? Y nuestros estados emocionales empiezan a modificarse, a cambiar. Y cómo vemos que estos cambios que nosotros hacemos a nuestra persona, cómo también se nota el cambio en nuestros círculos, cómo nuestros hijos empiezan a cambiar, cómo nuestros padres también empiezan a cambiar por el simple hecho que nosotros decidimos cambiar y quebrar ese patrón, un patrón que no funciona. Exactamente. Pero ocupamos empezar con el perdón. Así. Sí. Y eso es perdonar esencialmente. Eso precisamente es perdonar. Esto sí dice, que esto sí lo puedo leer. El perdón no ocurre cuando perdonas a tus padres por todos esos maltratos. El perdón ocurre dentro de ti y para ti. Comprendiendo el comportamiento de tus padres, de cómo han sido tratados. ¿Cómo han sido tratados ellos? Ellos fueron abusados por tus abuelos. Para que no sigas el maltrato de generación en generación, tú te liberas, entendiendo y perdonando. Así te liberas. Y esto es real, lo que acabamos de decir, lo estamos repitiendo varias veces porque es importante que lo entiendas. En primer lugar, es que esto viene de generación en generación. Te maltrataron los padres porque ellos fueron maltratados. Pero tú eres consciente de eso. Y si eres consciente de eso, en este momento te liberas. Claro, no es una situación de un momento, pero tener la conciencia, en el solo hecho de que entiendas que tus padres fueron tratados así, ya lo estás viendo diferente. ¿No es así, hermanita? Claro. Es el hecho de que sean conscientes, ¿verdad? Porque es la parte de la compasión hacia los padres, ¿sí? La compasión hacia los padres de el por qué ellos fueron de esa manera, entendiendo el por qué ellos fueron de esa manera, nos llena de compasión hacia ellos, entendemos, ¿sí? Y podemos entonces perdonar, ¿sí? Ese acto de liberación
de ti mismo es no llevar esa carga sobre uno, ¿sí? Esa carga emocional sobre tus hombros. Porque en el momento que perdonas, te liberas. Ese perdón es algo muy pesado que ese enojo, ese dolor, todo eso físicamente se le nota a la gente. Y en el momento que uno puede liberarse de eso, hay personas que hasta pierden años de encima, hermanito. Muchos. Una vida entera, ¿no? Claro es que preciso sí. que entiendas este principio, porque al hacerlo te das un extraordinario regalo de liberación emocional, de no seguir con este legado que viene a ti de generación en generación. Ese poder lo tienes y lo puedes hacer ahora, en este momento, entendiendo que este desatado viene de generación en generación, es un regalo para ti, para transformarlo. Así es. Y no que lo sigas llevando hacia tus hijos, otras generaciones. Claro. ¡Qué maravilla! Porque no solamente te liberas tú, sino liberas a todas esas generaciones que tanta culpa le hemos echado. Por mi abuela, por mi abuelo, ¿sí? Por los tíos, por los abuelos, por los padres. Entonces, el momento que nosotros podemos decir, ya, lo dejamos, lo soltamos, lo liberamos, nos damos también el permiso de llenar ese espacio que antes estaba lleno de culpa, estaba lleno de enojo, estaba lleno de rabia. Ya ahora tenemos un espacio para abrir, ¿sí? Para que el universo nos pueda llenar con algo que sí nos va a beneficiar. Claro. Hermanito, una pregunta. ¿Cuántas veces hemos sido testigos nosotros de cuando la persona realmente perdona desde el corazón y no de la boca hacia afuera? Claro. Hemos sido testigos de cómo las personas que están alrededor de ellos, es decir, sus padres, sus hijos, las familias alrededor, cambian. Y esto parece magia, ¿no es así? Magia. Definitivamente, hermanito. Pero creo que hablaste de un punto tan importante que creo que ocupamos tomarnos unos minutitos y hablar de eso. El perdón, el verdadero perdón, que no es de dientes para afuera. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, sí te perdono, sí, está bien, te perdono. Eso es fácil hablar, decir. ¡Wow! Pero se quedan con esa rabia por dentro, ¿sí? Con ese dolor por dentro, porque era para ellos más fácil decir, sí, está bien, ya déjame en paz, te perdono, ya. Pero dentro de ellos, ese es ese veneno que estábamos diciendo, hermanito, que te come por dentro, que te puede causar enfermedades. ¿Por qué? Porque lo sigues repitiendo. Eso que sucedió en tu vida, que tú sientes que ocupas perdonar, es como una película y le das vuelta y le das vuelta y es como que la sigues reviviendo. Al nivel celular lo sigues reviviendo y es como que si te estuvieras siguiendo pasando cada vez que piensas en ello. ¿Cuántas personas, hermanito, te has dado cuenta cuando te cuentan de eso que les duele tanto, eso que alguien les hizo, y cuando te empiezan a platicar y te empiezan a comentar, lo están viviendo. Hasta lo están viviendo y se enojan y lo gritan y les duele y lloran y todo, como que si estuvieran en ese momento. Ahora imagínate que lo están viviendo en su cabeza y esa película la pasan una vez tras vez, hermanita, entonces, es terrible. Y cuando le preguntas, hermanita, ¿y cuándo pasó esto? Cuando yo era tenía como 3 años. Es verdad, lo traen al presente, lo viven y no lo dejan ir. No lo sueltan. Y eso es veneno. O sea, eso es veneno. Entendamos, eso es veneno total. Entonces, es por eso que es necesario. ¿Cómo empezamos la plática? Es necesario perdonar para tener una vida plena.
Así es. No puedes tener ni vivenciar una vida plena si no perdonas, si no sueltas, si no te liberas. No es posible. Y es así. Sí, tienes totalmente toda la razón. Y es un proceso que hay que hacer. Acto de liberación. Sí. Proceso de perdón. El perdón es un proceso, chicos. Entonces, ahí tenemos que... Primer paso, aceptar las emociones que aparecen. Aceptarlas. ¿Por qué? Porque provienen de tu memoria celular. Enojo, ira, decepción, tristeza, frustración, resentimiento. Abrázalas y déjalas ir. Así como llegan, las vas a dejar ir. Esto es importante porque entiendan que todas estas emociones vienen de las células, de la memoria celular, de todos los abusos que hubieron. Evidentemente de tu casa, pero vienen también, como decimos, de tus ancestros. Ese enojo, ¿No han visto ustedes a los hermanitos? ¿No han visto a los niños recién 1 año y reaccionan como el abuelo? Claro. Por el amor de Dios. Los gestos, o sea. Los gestos, de la forma enojada. Dices, wow, pero esa persona, este niño nunca conoció a su abuelo, ¿no? ¿Sí? O nunca conoció a su padre. ¿Cómo es que tiene los mismos gestos, que tiene la misma, la personalidad muy similar, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque nuestro ADN al nivel celular, chicos, es tan fuerte, ¿sí? Que cuando ya entendemos el por qué somos como somos, allí podemos elegir cambiar. Claro. Pero si no entendemos por qué somos como somos, por qué tenemos nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestra risa quizás, ¿sí? Nuestro color de pelo, todo tiene que ver con nuestras generaciones pasadas. Reconócelo y lo que no te gusta y lo que quieres cambiar porque sabes que no te beneficia, a quien tú dices que tú deseas ser en este mundo, en este planeta, cámbialo. Tú tienes la oportunidad de hacerlo. Ahora, hablando del perdón, cuando reconocemos que tenemos dolor por dentro, ¿sí? Porque no es de taparlo, ¿sí? No es de ignorarlo y decir, no lo veo, no existe, pero dentro nos está comiendo, ¿sí? Ocupamos verlo, traerlo aquí enfrente, verlo, ¿sí? Ver ese enojo, ver esa ira, ver esa decepción, ver esa tristeza, ver esa frustración, ver ese resentimiento, lo ocupamos ver y abrazarlo y decir, sí, lo siento, esto lo estoy sintiendo, esto lo llevo yo por dentro, pero ¿qué ocupo hacer en este momento para poder soltarlo? Y estos son los pasos que estamos diciendo. Entonces, claro, es verlo, traerlo aquí enfrente, no ignorarlo, no hacerlo a un lado también. Evitarlo, porque eso solamente... Sí, claro, hay que aceptarlo. Solamente nos va a traer más, sí, porque va a crecer. Porque mucha gente piensa que está mal. Y sí, tiene razón, está mal. Pero recuerda que tu ADN tienes las frustraciones de tus abuelos, bisabuelos, no sé, ¿de dónde vendrán? Reconocer lo que viene de ahí, entenderlo, bueno, está ahí, lo abrazas y lo dejas ir. Claro. No te quedes rumiándolo, masticándolo, pensándolo, lo reconoces y lo dejas ir. El segundo paso es muy importante, hermanita. Porque el segundo paso, claro, cuando tú sientes una sensación, y esto primero lo leo, claro, el segundo paso es ¿qué historia has construido con esos maltratos que recibiste? Claro. ¿Qué historia creas? ¿A quién culpas? ¿Cuál es el motivo de ese maltrato? Sí. Ese es el asunto, ¿no? Y cuestiónate si esa historia es real o tú la has creado. Porque por cada emoción que sientes, por ese resentimiento, esa tristeza, todas las emociones, tu cerebro le va a crear una historia y tú le vas a crear una historia, un porqué. Necesitas hacerlo. Siempre. Todo tiene un porqué. Y encima aunque sea cierto o no. O no. Sí, claro. Culpable. Sí, uno nunca tiene la culpa. Siempre fue alguien más. Sí. ¿Sí? El otro la tuvo la culpa. Nosotros somos la víctima en la situación. ¿Sí? Claro. Rara vez uno toma
responsabilidad de lo que sucedió. Es más fácil voltear la situación, echar la culpa a la otra persona y figurar una manera u otra es cuando uno empieza a crear una historia detrás de eso. Siempre crea una historia. Siempre se crea una historia. No necesariamente es verdad la historia, la creamos, pero se crea la historia, ¿sí? Claro. Y si no tenemos la madurez y el conocimiento de poder tomar a la persona a un lado y platicar acerca de la situación y de las interpretaciones del suceso, se va a crear un problema. ¿Sí? Y siempre y a la vez que te cuentas tú esa misma historia vez tras vez, crece más ese problema, se hace más pesado en ti. Y en veces, hermanito, la otra persona ni en cuenta. La otra persona ni siquiera sabe que hay un problema. Así es. Y el asunto está que en la historia que tú te has creado en esto, posiblemente, tiene una base real, pero ¿cuánto la has aumentado? A través de los años que has repetido la historia, ¿cuánto la has aumentado? Y lo has hecho tan real porque tiene un culpable. Claro, y acuérdate, tiene una razón. Cuando le cuentas esto a alguien, Dios mío, lo estás haciendo más fuerte. Y esa persona aún le agrega, no puede ser que te hizo esa persona, es que ha de haber sido por tal, y ahora ya le aumentaron a tu historia. Y el asunto esto es con los padres, de manera que cuánto echamos la culpa de nosotros, lo que está pasando a nosotros, en tus padres. Entonces, ese maltrato que nos hicieron los padres, creamos estas situaciones. Claro. Y claro, mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa porque él fue así y así. Y creamos historias sobre eso, de manera que es importante darte cuenta, ¿no? Ya te estamos diciendo. Y no es que tampoco que no sea cierto, no es que no hubo maltrato. Solamente observa cuál es la historia. No es que no hubo maltrato, no es que no hubo lo que vivenciaste. Fue lo que fue. La historia que viene atado a tu interpretación del suceso, eso es lo que tú tienes el poder de cambiar, ¿sí? Porque cuando vemos la situación con los ojos y la vista de compasión, cambia, automáticamente cambia la historia que le has puesto al suceso. Y le vamos a explicar esto, le vamos a explicar cómo es el proceso. Pero el primer paso quiero que entiendan qué historia tú le has creado a esta situación. Sí. ¿Qué historia le pones? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué eres así? ¿Qué estás, etcétera? ¿No? Entonces, eso es muy importante, que identifiques cuál es la historia que le has dado, ¿no? El segundo paso es muy importante. El tercer paso es el siguiente. Sí. ¿Qué necesidad estás tratando de satisfacer con este problema? ¿Por qué? Porque en ese problema que has tenido, en esa historia que das, has estado buscando satisfacer un problema. Sentirte más apreciado, sentirte que eres importante en tu familia, sentirte amado, sentirte que vales, sentirte más seguro. Claro. Identifica primero la historia, el culpable, y luego cómo te hizo sentir ese problema. Porque esa es la necesidad que tú estás piloteando y estás buscando. Claro. Estos pasos son, porque te decimos dos pasos, el siguiente es interesante porque lo vas a ver después, pero es tan simple que te des cuenta de estos pasos, ¿eh? Te estamos enseñando, en otras palabras, cómo perdonar, porque la gran mayoría de las personas no saben cómo perdonar. Lo dicen de la boca a afuera, pero no lo han hecho, no han hecho este proceso, ¿verdad? No es fácil perdonar con el hecho de decir nomás, te perdono. Claro. Y cuántas personas nos dicen, pero es que no sé cómo perdonar. Por eso es que estos pasos que estamos dando son pasos que uno tiene que tomar poco a poco para ver, ¿sí? En sí lo que es.
porque como es algo que ya le llevamos tanto tiempo nutriéndolo, ese problema aún más, que no es fácil deshacerlo. Entonces poco a poco lo vas a deshacer para poder dejarlo ir. Yep. Si no, ahí va a quedar. Entonces tienes que ver el primer paso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Tomando cada paso y viéndolo bien, es decir, bueno, esto fue lo que sucedió y esto fue la historia que yo le di a lo que sucedió. Ok, son pasos que estamos tomando para poder entonces llegar al punto de decir, ya lo entendí y ya puedo perdonar. ¿Sí? Después va a pasar eso, ¿no? Pasos. Pero ahora te pedimos también que identifiques cuáles son la necesidad. Nosotros estamos guiados por necesidades. Todos buscamos llenar necesidades. Ya hasta la parte espiritual es una necesidad. Claro. De manera que, y es que es muy importante este paso. Sí. Porque si no lo tienes consciente, lo vas a estar buscando en otras relaciones, lo vas a estar buscando en trabajos, lo vas a estar buscando y no lo vas a satisfacer. La historia se repite, la historia simplemente se va a repetir porque el problema no se ha resuelto. No, pero tiene que resolverse contigo, no pasa afuera, sino contigo. De manera que son pasos específicos muy interesantes, ¿verdad? Así es. El siguiente paso es interesantísimo, ¿eh? El cuarto paso. Eso es. Cambiar la historia que te sirva para avanzar, para ser más fuerte, para que aprendas a resolver problemas, a ser más valiente, a que te valgas por ti mismo. Esto es importante. Y te explicamos cómo. Porque el problema que sucedió, tú le creaste una historia. ¿Sí o no? Así es. Y le pusiste una necesidad que estabas buscando. Vamos. Pero te hacemos una pregunta. ¿De qué te sirvió ese problema? ¿Y de qué te sirvió esa historia? ¿Qué te hizo saber esta historia, no? Te hizo saber y es interesante porque esa historia te lleva siempre, y lo tienes que ver, a ser una mejor persona. Les voy a dar un ejemplo de esto. Yo damos terapias a cantantes, ¿verdad? Y bueno, famosas, qué sé yo. Y de estas personas, las que tienen desarrollado un negocio, lo han desarrollado para ser independientes porque los padres eran demasiado controladores. Claro. Entonces han desarrollado una manera de salirse de ese control y maltrato de una manera, porque era muy riguroso, salen a construyen cosas impresionantes. Yo les hago una pregunta y yo les pregunté, y les preguntamos, si tu padre o tu madre no hubiera sido así, ¿hubieras sido exitoso? ¿Hubieras sido cantante? ¿Hubieras sido empresario? Y dicen, no, hubieras tenido un trabajo por ahí nomás. Y esa es la historia que le invitamos a nosotros que lo vean, porque está frente a ustedes, pero no lo están viendo. Sí. Hermanita, ¿sí o no? Sí, es la importancia de entender que con la compasión y la gratitud cambia la historia. Totalmente. ¿Sí? ¿Y qué es la verdadera historia? ¿Cuál es la verdadera historia? Claro. Sí, porque cada quien tiene su interpretación, ¿sí? Y lo que vivieron fue, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto tanto en los entrenamientos, hermanitos, son las personas que vivieron con muchos hermanos, por ejemplo, ¿sí? Y que fueron los más grandes y tuvieron que cuidar a todos sus hermanitos, y es una historia que se repite muchísimas veces, que lo hemos visto, y cómo tienen ese dolor y ese resentimiento, que no pudieron vivir su niñez porque tenían que cuidar de los hermanos, o que tuvieron que trabajar a muy temprana edad. Y esa historia la hemos escuchado 1000 veces, ¿sí? Pero si ellos no hubieran vivido esa experiencia, no fueran quien son en este momento. En el momento que esa historia que le hemos dado la interpretación, cuando le damos otra interpretación a esa historia, cuando lo vemos del espacio de la compasión
y de la gratitud, automáticamente se transforma y en vez de ser la víctima, llega el perdón. ¿Sí? En vez de sostener una historia donde somos la víctima, con la compasión y con la gratitud, aparece el perdón. El perdón. Y el perdón de corazón. Porque verdadero. Fíjense, ahí viene la situación importantísima. El perdón ocurre eso. Porque en ese problema, en ese abuso que tuviste de parte de los padres, estabas buscando llenar una necesidad. Así ¿Qué es? Protección. ¿Qué era? Ser considerado. ¿Qué era? Proveerte a ti mismo. Y las personas que se dan cuenta o sin darse cuenta buscan llenar esa situación a través de proyectos, lo van a hacer de una manera impresionante porque esa es la fuerza que les da. Claro. Y crean cosas impresionantes basado en esa experiencia y se llenan. Y llegan a la conclusión maravillosa de decir, gracias a mis padres, gracias a esa experiencia tremendamente terrible, yo he llegado a este nivel. ¿A quién soy? A quién soy ahora. Entonces perdono, dejo ir. Qué interesante, qué profundo, qué maravilloso, ¿no? Muy fuerte, sí. Muy lindo también. Al poder llegar a ese punto de reconocerlo, ¿sí? De reconocer, de entender y de aprender de ello. Pero de la compasión, hermanito, es cuando uno puede en realidad comprender a los padres. Comprender y entender, cuando uno se entiende a uno mismo y empieza a ver que no todos somos iguales, no todos figuramos situaciones de la misma manera, ¿sí? Y como madres también, o sea, lo que físicamente nos sucede como mujer, en una familia, con nuestros hijos, en esos tiempos, la vida era muy diferente. Tenemos que tomar todo eso y verlo bien, comprenderlo, tener un poco de compasión y aparece el perdón. ¿Sí? Qué maravilloso, qué lindo, ¿no? Sí. Qué trascendente. Ya. Y bueno, cuarto paso. No. Creo que ya hablamos del cuarto paso, ¿no? Sí, pero hay que leerlo igual. Sí, cambiar la historia. Sí, cambiar la historia. Esa historia que te repetías y te repetías y repetías. Tenía un culpable, ahora la cambias. Cambiar la historia para que te sirva avanzar, para ser más fuerte, para que aprendas a resolver problemas, para valerte de ti mismo. Sí. Creo que lo hemos repetido. Sí, ya vale la pena repetirlo porque ahí está tu poder de cambiar. Esto léelo tú, hermanita. Esto es muy bonito porque tu nueva historia puede decir: gracias a las experiencias que tuve con mis padres, yo aprendí a ser más independiente, a buscar seguridad en mí mismo, aprendí a valerme por mí mismo, aprendí a no tratar mal a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde nosotros podemos cambiar esos ciclos que vienen de generaciones pasadas. Claro. Entonces, en el momento que hacemos esto, claro. Tomamos la decisión. Aquí ocurre algo muy importante y quiero que lo entiendan muy bien, chicos. Queremos que lo entiendan muy bien. Cada vez que tú te recuerdes cómo te trataron mal tus padres, claro, te sugerimos que escribas una nueva historia y repítela. Bueno, ya no mi papá me trató mal y qué terrible, qué sé yo, y un culpable era él. Ahora va a ser, gracias a esa experiencia, ahora soy más fuerte. Gracias a esto, me enseñaron a tratar mejor a mis hijos, con más dedicación a mis hijos. Gracias a eso, me valgo a mí mismo. Entonces, tienes que reescribir tu historia de este problema tremendo y repetirla y contarla a todas las personas, cada vez que te pregunten, ¿no? Entonces, cambias la historia. Así y le das otro significado completamente. Es allí donde aparece el perdón de corazón. El perdón de corazón, que es el que en realidad vale
porque tú quizás puedas ser un buen actor y que parezca que el perdón es de verdad, pero a ti mismo no te puedes engañar. Y si no es un perdón de corazón, se va a convertir en veneno dentro de ti. Y al que mal le va a hacer es a uno mismo. Entonces, el perdón no es para la otra persona necesariamente, es para ti. ¿Sí? Así es. Qué hermoso. Claro. Sí. Entonces, vamos diciendo esa nueva historia, es el proceso que le decimos, resumiéndolo, sería de esta forma, muy interesante. Sí. Primero, ahora, sí. Hermanito, quería ir al chat qué genial, sí hay preguntas. Sí, sí, por favor. Creo que no hay preguntas, pero sí hay comentarios. Tenemos a Sandra que dice, gracias por tan importante información, Miguel, es increíble. César también García dice, gracias, muchas gracias por la ayuda, bendiciones. Y Nancy Treviño dice, muy cierto. Wow. Nos da mucho gusto que esta información les apoye, que les pueda beneficiar para tomar acción y transformar cualquier cosa que aún llevan dentro de ustedes que no los ha dejado avanzar por el hecho de no poder perdonar, específicamente hablando de los padres, porque sé que ese tema es el más fuerte, el que todos tenemos una historia, ¿sí? Y tenemos muchísimas experiencias donde podemos ponernos la mano en el pecho y decir, pobrecito, yo viví esta situación, fui la víctima de esta situación, pero si esta historia que te estás contando no te beneficia y es hora de dejarla ir, estos pasos que acabamos de ver te pueden ayudar para que cambies tu historia, para que ese cuento que te has contado muchísimas veces lo puedas transformar, lo puedas modificar, lo puedas editar, puedas darle otro sentido, ¿sí? Y claro, que en vez de que seas la víctima de la historia, puedas ser tu propio héroe, ¿sí? Yes. Para que te salves y te liberes a ti mismo. Sí, lo es, y ese momento de hacerlo ahora, en este instante, con estos pasos que te hemos dado. Y eso va a ocurrir y que hace un cambio interno, una cosa impresionante, porque eres parte de la evolución humana, evolución de tus generaciones. De manera que ser parte de la evolución significa que te adaptes más a los cambios que exige. Las exigencias de la nueva sociedad son esas. Claro. La adaptación celular como de creencias. Y para eso, una de las cosas que sí hay que aprender es resolver problemas. Y perdonar está fundamentalmente eso, en este proceso. Así es. Con estos pasos aparentemente simples, pero son simples, pero profundos, lo puedes lograr. Ahora tenemos una pregunta, hermanito. Interesante. Sandy dice, el perdón es un regalo que nos debemos a nosotros mismos. Así es, Sandy. Y tenemos a Sara que pregunta, ¿cómo se acepta todo lo dicho en el primer paso? Agradezco sus respuestas, bendiciones. Ok. Sandy, te agradecemos mucho. Un gran abrazo, amiga mía. Envío un abrazo enorme para ti, Sandy. Sara, a ver, primer paso. Entendamos de que la información o las emociones que sientes, muchas de ellas no solamente son por los maltratos de tus padres. Tienes información de todos tus ancestros, por todos los abusos que hubieron. Imagínate tu abuelita, tu tatarabuela, no los viste, no la conoces, pero están en tu ADN. Primer paso, observar, darse cuenta de lo que estás sintiendo en este momento, incluso en este momento viene de muchos ancestros. Ese es uno, observar. Segundo, si has tenido un problema real con tus padres, es que
Y es verdad, es cierto, posiblemente muy terrible. Claro, fíjate la historia que tú le das a ese maltrato. Y si esa historia es que mi papá y mi mamá fueron terribles y terriblemente, eso te crea resentimiento y te va a detonar en una enfermedad. Definitivamente. Tercero, te pedimos que veas que ese maltrato te está llevando a una necesidad. Estabas buscando una necesidad. En ese momento no te protegieron, te maltrataron. ¿Cuál es la necesidad que tratabas tú de llenar en ese momento? Con toda, o sea, es real lo que sientes. Claro. Entonces, Honestidad. basado en eso, ahora lo que tú puedes hacer es enfocarte te enfocas en la necesidad. ¿Qué es? ¿Seguridad? Ok, ahora ¿qué hago yo para tener más seguridad? Tengo que hacer un negocio, tengo que, no sé, alguna cosa, ¿entiendes? Y cuando lo logras, cuando el momento que tú logras llenar esa necesidad por ti misma, va a llegar el perdón y tu historia va a cambiar. Y vas a decir, gracias a ese maltrato que tuve, no lo acepto, no es aceptar. Para mí me parece mal lo que hicieron mis padres, y es real, pero no me quedo con esa experiencia. Esa experiencia la transformo, la transmuto y la convierto en un poder maravilloso un regalo hacia mí mismo, porque yo soy la persona que me va a proveer. Voy a ser la persona. Entonces, esos pasos son importantes. No sé si con esto expliqué muy bien todo lo que tú preguntas, Clara, pero es eso, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante también incluir, hermanito, es dejarles saber que cuando nosotros estamos metidos, cuando no perdonamos, ¿sí? Y seguimos dándole vueltas y vueltas en nuestra cabeza a estos problemas o estas situaciones, a esa historia, a esa película, y le damos vueltas y vueltas y vueltas, eso es cuando te estás atrancando, ¿sí? Ya te estás bloqueando porque estás en el pasado, ¿sí? Aunque está tu cuerpo en este presente, en este momento, tu mente está en el pasado, no está en el presente. No estás avanzando, ¿sí? Esto que nos ata al pasado es lo que debemos soltar para poder liberarnos. Ocupamos perdonar para soltar eso y liberarnos de los que nos ata, esas cadenas que nos atan al pasado, para poder ver lo que hay para nosotros ahora en este presente, disfrutar este momento y abrir los brazos a la abundancia que tiene el universo para proveernos. Claro, pero el asunto que ata ahí es fuerte y es lo que creo que la pregunta de muchas personas. ¿Por qué me ato tanto al pasado? ¿Por qué me es difícil? Porque estás buscando llenar esa necesidad a través de fuera de ti. A través de otra persona, a través de tu esposo, no sé, afuera. Nunca va a suceder así. Esa necesidad, si sientes esa cosa de repetir que estás buscando llenar una necesidad, entonces allí ubica qué necesidad es y trabaja en eso, en dártelo a ti mismo. Ahí vas a comenzar a avanzar. Y vas a avanzar y te vas a liberar, porque te lo aseguro que te liberas. Nos han contado las personas que dimos las terapias. Les hacemos ver todo eso, les platicamos un sistema que nosotros usamos para quitar las emociones, pero hacerles ver que están tratando de llenar allí, que necesidad tratando de llenar. ¿Qué fue la necesidad? Lo hacen, y las personas que lo han hecho han logrado ser artistas, empresarios. Impresionante. Sí, porque se liberan. Y lo que todos buscamos es eso, la liberación, ¿sí? El ser libres, de poder vivir una vida plena, ¿sí? Así es. Y ojalá con esto, no creo que no hay más preguntas, hermanito. Pero ojalá y esto sí les beneficie, así utilicen esta información y puedan ponerlo en práctica. Tenemos, hermanito, la próxima semana
el show que sigue con lo que es la trascendencia del perdón, edición familia y amistades. Uy, Dios, eso es tan importante. Sí. Nos pasa a todos, ¿verdad? Sí, la familia y las amistades. El próximo martes 15 de junio, ¿sí? A las 7 p.m. hora del Pacífico, 9 p.m. hora del Perú y Colombia. También les queremos anunciar que en la página de nosotros en iluminacionenevolución.com pueden encontrar todos los shows que hemos hecho en estos últimos pasados 8 meses y también vamos a incluir de esta semana una meditación, ¿sí? Acerca de lo que es el perdón, edición Los Padres, la trascendencia del perdón, edición Los Padres, y también un workbook. ¿Cómo se dice workbook, hermanito? Una, ¿cómo se llama? Una carpeta de trabajo. Sí, una carpeta de trabajo acerca del tema de hoy, donde pueden seguir con la práctica porque nosotros sabemos que no es solamente escuchar esta conversación una vez y que de allí automáticamente se van a liberar y van a perdonar. Es una práctica, como hemos dicho. Y en con la meditación que van a poder encontrar en nuestra página web, que es una meditación guiada, y también con el workbook, ¿cómo dices que se llama, hermanito? Carpeta de trabajo. En la carpeta del trabajo. Lo que van a poder hacer es llenar y seguir los pasos. O sea, va a estar ahí, ustedes abren y va a decir cuál es el problema y van a decir cuál es la historia, qué cambiaron, qué necesidad. Van a ser todos los pasos. Ustedes lo pueden llenar. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes y es absolutamente gratis, hermanito. ¿Verdad? Claro. Es gratis, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para poder siguiendo proveyendo información, herramientas, contenido, todo lo que nosotros podamos darles, que puedan apoyarles con los temas que estamos dando. Van a ver cómo podrán encontrar en nuestra página muchísima información que les pueda apoyar. Ahora vamos al chat, hermanito, porque están entrando unos mensajes y sí me gustaría verlos, que dice Víctor, gracias vamos a ver, creo que falta otro aquí de Edna, dice Edna Milagros, dice, siempre digo que todo comienza con el amor propio. Una vez te amas, podrás interactuar con los demás con amor. Víctor dice, gracias por este tema muy importante porque me toca personalmente. Edna, Víctor, muchísimas gracias por los comentarios. Nos da mucho gusto que esto también les resuene a ustedes y que les pueda apoyar. Gracias, Víctor, por este comentario, porque si esto te puede apoyar tan solo un poquito personalmente en lo que estás vivenciando, ojalá y puedas llegar a ese punto de esa liberación que hablamos, para que puedas tener esa vida plena. Moisés dice, infinitas gracias por su tiempo y las enseñanzas. Vamos, Moisés, saludos hasta Perú. Edna dice, cuando tratamos a los demás como nos gusta ser tratados, el amor y el perdón mana automáticamente. Hermoso. Lo practico y ayuda mucho. Así es. Gracias, Edna. Víctor, excelente. Voy a entrar a su página. Perfecto. Por favor, vayan a la página iluminacionenevolución.com. Van a encontrar mucha información y mientras pasen las semanas van a ver cómo vamos a incluir muchísimas más cosas, más meditaciones, más herramientas, más contenido. Sandra dice, el amor es una forma de vida, es una elección, no solo una emoción. Ay, qué lindo, así es. Te abrazamos, Sandy, te abrazamos. Gracias por tu luz. Y sí es cierto, porque a partir de ahora hacemos este cambio, ¿no? Sí. Estamos dando la carpeta de trabajo y la meditación por cada tema. Así es. Que estamos hablando, ¿no? Víctor dice, ¿por qué eso bloquea mucho? Claro que sí, eso bloquea mucho. Sandy dice, mil gracias, abrazos a ambos. Abrazos, Sandy, muchas gracias.
Sentimos todo su cariño. Muchísimas gracias por siempre estar aquí, chicos. En realidad es para nosotros un honor el poder hacer esto y el tener la comunidad como ustedes que nos apoya y nos sigue y seguimos creciendo y seguimos compartiendo toda esta información. Sara dice, muchas gracias por brindarnos linda información, abrazos y bendiciones. Gracias, Sara, igualmente, abrazos y bendiciones. Víctor, mil gracias, saludos desde Japón. Muy bien, desde Japón. Gracias, Víctor. Saludos. Pues, hermanito, fue un placer esta noche estar contigo, convivir esto y compartir con nuestra comunidad toda esta información, porque es algo que nosotros mismos practicamos, nosotros mismos enseñamos en los entrenamientos y ahora en esta plataforma poder compartirlos con todos ustedes. Cierto, gracias, te agradezco infinitamente, te abrazo, hermanita, te quiero mucho. Un gran abrazo, donde estés, un gran abrazo. Gracias a los oyentes también, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Sí, definitivamente. Y como siempre les recordamos que tú tienes el poder de elegir y crear tu destino. Hasta la próxima. Chao.